Buen día para todos. Les habla Jenny Alexandra Trujillo Alzate, secretaria de Salud del Departamento del Quindío, y hoy les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones y protocolos de bioseguridad dirigidos a los prestadores de servicios de salud y personal médico que brinden una atención ante la eventual contingencia del COVID-19 en Colombia. Vamos a hablar un poco qué es COVID-19, eh, aquí cómo se ha interpretado a nivel mundial. Es una infección respiratoria aguda, de aguda a grave y de leve a grave, que se produce por un nuevo virus al que nunca hemos estado expuestos. Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad son semejantes a los de una infección respiratoria aguda, con fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. En algunos casos se presenta con dificultad para respirar. Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está transmitiendo de persona a persona. Una persona infectada por COVID-19 puede infectar de 2 a 3 personas y podemos ver aquí, según las estadísticas, la transmisión. Conceptos básicos, importante para el personal de salud y para la comunidad en general, el lavado de manos y uso de guantes, pero hay que saber usar de forma adecuada los guantes. Es importante la ubicación del paciente, el tema del aislamiento y todas las medidas preventivas, inclusive aquí en el departamento del Quindío, según la red y la primera ruta que se debe de remitir estos pacientes es al Hospital Universitario San Juan de Dios, quien es el encargado de manejar en primera instancia a los pacientes con casos sospechosos o casos positivos de COVID-19. La protección respiratoria o la protección ocular y de mascarillas, el transporte del paciente infectado, la ropa y los elementos de protección, limpieza y desinfección y el manejo de los residuos. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Recordemos que el nuevo coronavirus genera una infección respiratoria, lo que debemos de fortalecer todas las medidas de protección para como cualquier gripa que se presentan, como el lavado muy bien constante de las manos con agua y jabón frecuentemente, porque muchas veces no solamente es tocar el paciente, sino también las diferentes superficies y nosotros constantemente estamos tocándonos los ojos, la nariz, la boca y ahí se puede generar la transmisión de este virus. También cuando las personas contagiadas por medio de secreciones, al toser o al estornudar o al saludar de mano a otras personas, es importante el aislamiento social o después de ir al baño o cambiar un pañal o antes de consumir alimentos. Podemos también observar qué puedo hacer para proteger, mantener muy ventilados los lugares de trabajo, muy limpio e iluminado y que todo esté al aire libre, evitar el contacto de mano o de beso con las personas contagiadas. Aquí puse como algunas recomendaciones que ya prácticamente los vemos a diario en los medios de comunicación. Es importante como personal de la salud lavarnos muy bien las manos, la técnica debe ser la adecuada. Ahí expliqué las técnicas que se debe de realizar para el correcto lavado de manos, cómo desinfectar las manos, por ejemplo, con alcohol glicerinado y para que tengamos el mejor efecto. La duración de este procedimiento debe durar entre 20 a 30 segundos, según la Organización Mundial de la Salud. Los elementos de protección para las personas en atención de COVID-19, es importante utilizar tapabocas o mascarillas de alta eficiencia como es el N95, la protección ocular por medio de gafas o caretas, es más efectiva
las caretas, la protección corporal con la bata antifluidos o el monotraje debe de ser desechable y la protección de las manos con guantes y también es importante las polainas. ¿Cómo usar el tapabocas? Aquí está el paso a paso de la forma correcta de usar el tapabocas, tanto para ponérmelo como para retirármelo. Y es importante que antes de ponernos el tapabocas, lavarnos muy bien las manos y después cuando nos lo retiramos. Recomendaciones según el protocolo de bioseguridad dirigido a los prestadores de servicios de salud y al personal médico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos lineamientos de detección y manejo para este caso específicamente de prevención? Orientar a todos los prestadores de servicios de salud y al personal médico del país sobre las normas de bioseguridad que se deben de implementar, evitando de esta forma el contagio de los trabajadores de la salud, que son los que están en mayor riesgo. Nosotros desde la Secretaría de Salud hemos emprendido unas labores de educación para que las IPS, los hospitales y las EPS y también con todos los referentes de los municipios sepamos el adecuado manejo y utilización de estos elementos de protección personal. Aquí es alguna normatividad y algunos documentos que son importantes tener en cuenta, el reglamento sanitario internacional, la ley novena, entre otros. Ahí los dejo en la presentación para que cada cual lo consulte, porque por temas de tiempo no me voy a enfocar mucho en ello. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad? Son las normas de precaución que se deben aplicar a los trabajadores en el área asistencial al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes deben de ser independientes a su estado de salud. O sea, hay diferentes eventos de interés en salud pública, pero ustedes como prestadores de servicios de salud deben de tener todos los elementos de bioseguridad y de protección para que el personal no lo pongamos en riesgo y más en esta contingencia. ¿Qué acciones van encaminadas a prevenir y a manejar y a mitigar el riesgo por el contagio del COVID-19? Todas las acciones deben de estar dirigidas a controlar y a reducir los factores del riesgo de ambiente. Nosotros por medio de la Secretaría de Salud tenemos un equipo de inspección, vigilancia y control y cuando las entidades que prestan, las instituciones que prestan estos servicios de salud o los hospitales, no le suministran a su equipo de trabajo todos los elementos de protección personal, nosotros inmediatamente hacemos inspección, vigilancia y control para hacerles el requerimiento y el cumplimiento de cada uno de estos, de esta norma que ya manifesté previamente, porque lo importante es trabajar también de la mano con las aseguradoras de riesgos laborales. La transmisión o el contagio se transmite a través de las gotas que se produce cuando una persona infectada tose o estornuda o también en las superficies como ya manifesté anteriormente. ¿Qué métodos es importante? El método de aislamiento. En este momento estamos en la tercera fase de mitigación, donde el gobierno nacional ha manifestado la importancia del aislamiento de las personas que sufran COVID-19. Sabemos que el 80% de los casos pueden ser leves, pero el 20%, especialmente el 5% restante, puede ser de ese 20% puede ser pacientes que pueden llegar a una UCI o a ser hospitalizados y es importante el aislamiento específicamente a personas mayores de 70 años, a personas que tengan una enfermedad ya de base como un VIH, personas que tengan enfermedades cardiovasculares, personas con diabetes, personas con hipertensión, etcétera. El método de aislamiento consiste en la separación de las personas sospechosas o confinadas de huéspedes susceptibles.
La mayoría de los casos que se han presentado en Colombia y especialmente en el departamento del Quindío han sido casos importados y también varios casos relacionados. En esta etapa de mitigación, pues ya hay una transmisión comunitaria donde entre todos debemos de utilizar los mecanismos de prevención y especialmente del personal de salud. Precauciones que se deben de tener en cuenta en el aislamiento de los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Estas precauciones están diseñadas especialmente para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos, basadas en la consideración de todo paciente es potencialmente infeccioso y se aplica ¿qué? Uso de guantes, pero el uso de guantes debemos darle un buen manejo porque si estamos con guantes constantemente y nos tocamos la cara, pues no vamos a tener como la protección debida. El uso de los elementos de protección personal, como ya les manifesté, la prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopulsantes y los cuidados en el manejo del ambiente y la ropa y los desechos y soluciones y equipos. Es bueno tener el tapete de desinfección antes de llegar a casa, quitarnos la ropa para evitar el contacto o el contagio a los familiares, utilizar otra ropa cuando esté atendiendo el paciente para evitar este contagio de las personas. ¿Qué precaución? Estornudar con el antebrazo o cubriéndonos la boca con un pañuelo desechable, nunca con la mano. La limpieza y la desinfección de los dispositivos y equipos biomédicos. Muchas veces cogen el computador con los guantes después de haber manipulado el paciente o cogen diferentes equipos biomédicos y ahí se puede generar la contaminación o la transmisión del COVID-19. Los elementos de protección personal son importantes, como ya lo manifesté, y especialmente que sean elementos desechables, que no se vayan a reutilizar. La higiene de manos teniendo en cuenta los 5 momentos de la higiene de manos y la técnica recomendada según la Organización Mundial de la Salud antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. También después de exposición de fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta estos pasos para el personal de la salud. El aislamiento de pacientes en los prestadores de servicios de salud. Los prestadores de servicios de salud que no cuenten con un ambiente de aislamiento epidemiológicamente seguro deben proveer un ambiente físico destinado al aislamiento. Nosotros como Secretaría de Salud ya hemos dado indicaciones tanto a las clínicas como a los hospitales, IPS, tanto públicas como privadas, para que el triage, pacientes que lleguen con posibles casos sospechosos, pues se haga el aislamiento desde que ingresen por urgencias. O también las visitas domiciliarias para evitar el transporte de estos pacientes o evitar también el contagio cuando están movilizándose y preferiblemente que el paciente tenga tapabocas y que el paciente también se esté lavando constantemente las manos. En este ambiente de aislamiento transitorio debe contar con techos, paredes y pisos de fácil limpieza. Todo esto se revisa con todo el equipo de habilitación para que cumpla con los parámetros de una excelente limpieza, iluminación y obviamente ventilación. La identificación de las zonas de aislamiento en instituciones prestadoras de servicios de salud se debe disponer con la señalización de un ambiente de aislamiento epidemiológico y seguro. También en las instalaciones de de los prestadores de servicios de salud se debe de tener el aislamiento. En este momento les recomendamos que todas las personas que lleguen con una infección respiratoria aguda es recomendable el aislamiento y la prueba del COVID-19, que es
llevada al Laboratorio de Salud Pública y de ahí es remitida al Instituto Nacional de Salud. El ambiente de aislamiento debe contar con techos, paredes y pisos de fácil desinfección y de limpieza, con una iluminación adecuada y con una muy buena ventilación. También debe contar con insumos necesarios como el jabón líquido para el lavado de las manos y también las toallas de papel que se tengan a disposición, no usar toallas de tela porque si no hay un correcto lavado de manos, nada cumplimos con secarnos las manos con toallas de tela. En el ambiente se debe contar con una puerta ajustable que permita el cierre y obviamente el aislamiento del área. Eh, También se debe contar con un baño privado como duchas para evitar la transmisión a otros pacientes. La antecámara entre el cuarto y el pasillo, especialmente con el fin de promover espacios para el almacenamiento de los elementos requeridos en estas áreas, tal como los elementos de protección personal y además los insumos necesarios para la atención del paciente, y esta área se conoce como el área limpia. La presión del aire del antecámara con relación a los pasillos deberá ser negativa. Preferiblemente tanto la antecámara como el ambiente debe tener el aislamiento, debe tener su propia entrada y salida del aire. Retirar del ambiente de aislamiento los muebles y enseres no esenciales. ¿Por qué? Para que tengamos una fácil desinfección y limpieza y no almacenar o retener residuos o alimentos al interior de la habitación del paciente. Las camas deben de estar a más de 1 metro de separación una cama de otra. La desinfección en el área de aislamiento frente al COVID-19 se establece con diferentes áreas donde se ubique un caso sospechoso o confirmado se denominará áreas críticas. Por lo tanto, la desinfección que se realizará será de alto nivel en el marco de dicho procedimiento. Entonces debemos de asegurarnos constante limpieza y desinfección de todo el área de aislamiento. La limpieza y desinfección en ambientes de transporte terrestre. Es importante que esté en un ambiente donde no se encuentren contaminación de sangre, secreciones u otros fluidos corporales. También colocar los equipos de protección personal para el transporte de dichos pacientes. La desinfección y la limpieza del polvo en pisos y en superficies con un pañuelo húmedo desechable, y también se realiza la desinfección de superficies internas de alto nivel. La desinfección generada que se deposita debe depositarse en bolsas rojas y no puede tener ningún nexo de manejo con otros residuos. La limpieza de superficies en el área que estén contaminadas como sangre, secreciones y otros fluidos. Se deben de colocar todos los elementos de protección personal y utilizar el material absorbente como el gel solidificante, que se realice la recolección de lo sólido y se deposite también en una bolsa roja. Se realiza la limpieza del polvo del piso y de las superficies con un paño húmedo desechable y la desinfección de todas las zonas internas con desinfección de alto nivel. Los residuos generados se depositarán en doble bolsa roja y se dispondrán según el anexo de los residuos que se manejan. La disposición de los residuos, debemos de dar cumplimiento al decreto 780 del 2016 y la resolución 1164 del 2002, por el cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Es importante tener en cuenta todos estos lineamientos que no solamente nos da el Ministerio de Salud y Protección Social, sino también la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío
porque pensamos en tu salud. Tú y yo somos salud. Muchas gracias por este espacio tan importante que se está generando el día de hoy, espacios donde la academia y el sector público trabajamos de la mano.